¿Es bueno cocinar con grasa de animales, como por ejemplo la grasa de cerdo? Recientemente hemos visto muchas publicaciones con recomendaciones de que es mejor utilizar la grasa de cerdo, la grasa animal, para freír o en general en la cocina por encima de todos los demás aceites. Pero ¿esta recomendación es cierta? ¿Realmente tenemos que cambiarnos hacia la grasa animal o grasa de cerdo para cocinar? Para empezar, revisemos un poquito la historia. Por allá, para 1950, se empezó a culpabilizar a las grasas del incremento exponencial y masivo de la enfermedad cardiovascular en los Estados Unidos. La cosa fue fácil. Empezaron a encontrar que los pacientes que tenían colesterol alto tenían alto consumo de grasas saturadas de origen animal y eran los que tenían más eventos cardiovasculares. Fue muy sencillo crear esa hipótesis y nos llevó a un cambio trascendental para principios de 1980 en la pirámide nutricional. Este cambio lo que hizo fue restringir o limitar el consumo de grasas saturadas de origen animal, reemplazándolas o cambiándolas por carbohidratos en la base de la pirámide nutricional. Pero lo que nos recomendaban eran carbohidratos ultraprocesados, panes, galletas y bueno, la pasta como base fundamental de la nutrición y de últimas y muy poquita grasa animal porque se decía o la teoría estaba de que esa grasa elevaba el colesterol malo LDL y esa elevación del colesterol malo LDL iba a producir un incremento de la mortalidad o de los eventos cardiovasculares. Esta teoría sirvió para que se permeara la investigación y se manipulara la investigación. De hecho, la desclasificación de artículos publicados por la Universidad de Harvard y la Facultad de Salud Pública para la década de los 70 encontraron que hubo financiamiento de la industria azucarera para culpabilizar a la grasa dejando por fuera el azúcar. Esa modificación trajo un incremento en las ventas de azúcar de más del 40%. Una estrategia exitosísima desde el punto de vista de marketing y de venta de azúcar, pero catastrófica desde el punto de vista de prevención cardiovascular, porque a pesar de esa recomendación de consumir menos grasa, la enfermedad cardiovascular y la mortalidad cardiovascular siguieron en aumento. Esa parte de la historia es muy importante de entender, porque de ahí viene la satanización de las grasas saturadas. Y quiero recordarles que hay dos tipos de grasas saturadas: las de origen industrial y las de origen natural. Las de origen industrial son aquellos aceites vegetales que se calientan una y mil veces o que sufren procesos de hidrogenización o parcial hidrogenización que las convierten en grasas sólidas saturadas. Esas grasas sólidas, saturadas, hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas, vegetales, son realmente inflamatorias, taparterias y lo que quieran. Por otro lado, están las grasas saturadas de origen animal. Hasta la fecha, incluso revisiones tan bien hechas como las de Cochrane no han permitido definir con certeza que el consumo de grasa saturada de origen animal acarree mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, y atención, siempre tenemos que tener el principio de precaución. Ahora, volvamos al tema de cocinar o no cocinar con grasa de cerdo. Si bien es una grasa saturada que no es tan mala, tiene un problema y es que cuando cocinamos con grasa de cerdo vamos a elevar la temperatura. Si bien aguanta mucho mejor la temperatura que otros tipos de aceites, cada vez que se calienta se va saturando más y se va llenando de componentes no tan buenos. Dicho esto, la fritura profunda no es una buena técnica de cocción, porque uno, el alimento absorbe gran cantidad de grasa y dos, la temperatura oxida esa grasa y hace que se vuelva inflamatoria. De tal forma que la grasa de cerdo puede ser una alternativa, pero el uso en fritura profunda no la hace tan llamativa. Ahora, si yo quiero comparar los aceites vegetales de semillas, soya, girasol, canola, maíz, algodón, esos aceites están cargadísimos de ácidos grasos omega 6, ácido linoleico altamente inflamatorio, de tal forma que esos aceites no los debería incluir en mi cocina. La alternativa de la grasa de cerdo suena llamativa, sin embargo, ya les dije, la fritura profunda no es tan buena.
Pudiese utilizar pequeñas cantidades para cierto tipo de preparaciones, pero no para fritura profunda. Por otro lado, existen unos tipos de grasas o de aceites que claramente han demostrado beneficios, incluso en cocina caliente. Estoy hablando sin lugar a dudas, y me imagino que ya lo estás sospechando, del aceite de oliva. El aceite de oliva es un aceite maravilloso que soporta la temperatura, si bien su punto de humo no es muy alto, pues no hay que arrebatarlo, no hay que poner la estufa full potencia para que humee, pero a una buena temperatura el aceite de oliva no pierde sus propiedades benéficas antioxidantes, repleto de polifenoles. Sí se puede hacer cocina caliente con aceite de oliva. Si yo hago una fritura profunda, si yo meto unas patatas en un aceite de oliva a la temperatura correcta, estudios han demostrado que incluso esas patatas pueden absorber los componentes benéficos de ese aceite de oliva. También podemos utilizar el aceite de aguacate, que es una muy buena alternativa. Y por supuesto, vamos a optar por técnicas alternativas como por ejemplo la freidora de aire caliente, el horno o el sartén solamente con sofritos, no con fritura profunda. Un aspecto que no había mencionado y que vale la pena mencionar en relación a la grasa de cerdo es que los cerdos modernos vienen de granjas con mucha tecnificación en cuanto a su alimentación y engorde. Estos animales son alimentados exclusivamente con maíz y con soya. Por consiguiente, la grasa va a acumular ácidos grasos omega 6. Los aceites de semillas vienen cargados de ácidos grasos omega 6, pero la grasa de cerdo, de cerdos de granjas tecnificadas, alimentados con soya y con maíz, van a tener también concentraciones elevadas de omega 6, que no van a ser buenas si utilizo en grandes cantidades o si lo utilizo todos los días. Si el cerdito no es alimentado con maíz o con soya, pues la concentración de omega 6 no va a ser elevada. Dicho todo esto, ¿se puede cocinar con grasa o manteca de cerdo? Sí. ¿Se puede cocinar con grasa o manteca de pollo? Sí. Pero hay que evitar las frituras profundas. No hay que recalentarla. Debería preferir aceites con evidencia demostrada de efectos positivos para nuestra salud, como el aceite de oliva o el aceite de aguacate. Probablemente a estas alturas del video te estés preguntando por el aceite de coco. El aceite de coco es una grasa saturada de origen vegetal. Los estudios son todavía muy contradictorios. Sin embargo, mi recomendación es que lo podemos utilizar, pero también de vez en cuando. Así que ya lo sabes, sí puedes cocinar con la grasita de cerdo, pero ocasionalmente no en fritura profunda. Siempre hay que evitar las frituras profundas, preferiblemente cocinar al sartén, al horno o con air fryer. Y por supuesto, elegir el aceite de oliva como el ganador de todos los aceites. Eso sí, no lo olvides, no vuelvas a comprar aceite de soya, girasol, canola, maíz o algodón. Aceite de semillas nunca más.